Para nativos con nodo sur en Libra o nodo norte en Aries sería el caso, o el nodo sur en la casa 7 y el nodo norte en el ascendente. Bueno, aquí lo que se viene a experimentar es todo lo que tenga que ver con el complemento, con trabajar con un otro, con generar alianzas, con generar todo lo que tenga que ver con situaciones. Hay mucha habilidad en el nodo sur para tomar situaciones en las cuales hay que negociar, hay que intermediar, hay que resolver conflictos de terceros, ¿sí? Entonces la persona está muy acostumbrada a poder resolver conflictos ajenos, a poder negociar, a ser muy celestino, de presentar gente, hacer que la gente se conozca, manejarse muy bien con el deseo del otro, pero cuando tiene que jugar su deseo propio, cuando tiene que decidir o cuando tiene que resolver sus propios conflictos más que lo ajeno, está ahí el desafío porque está en Aries, el nodo norte. Muchas veces también un nodo sur puede quedarse como esperando a que las decisiones se den por sí solas, ¿no? Como que no es que uno es artífice de su propia existencia, sino que más bien, bueno, dejemos que el universo acomode las cosas, que hay momentos que sí, hay que apalancarse en el nodo sur en Libra, porque hay momentos en que no se puede estar actuando todo el tiempo a lo Aries, porque hay cosas que merecen su proceso natural, por ejemplo. Pero hay momentos en que si uno está tan cristalizado en el nodo sur en Libra, y no hay, es como hacer un poco la plancha, como se dice, ¿no? Cuando uno está como, bueno, me dejo levitar, me dejo llevar, pero no hay una acción. No se rompe el equilibrio en ningún momento. Y también, pensando en el nodo sur en casa 7 habla mucho de una predisposición a estar mucho con compartir, ¿sí? Mucho con el otro, mucho de hacer espejo con el otro, pero bueno, al fin y al cabo, ¿dónde estoy yo? Justamente hacia donde hay que ir es hacia el ascendente, con un nodo norte en la casa uno. Hay que ir al aprendizaje del ascendente. Hay un desafío mayor, en el aprendizaje del ascendente si está el nodo norte allí. Es como un doble camino hacia el ascendente también. Mm, qué bonito análisis. Sí, Rafa, y esto lo que puede suceder es que también con un nodo sur en casa 7 o en Libra, cualquiera de los dos es similar, es parecido, similar, eh, pues al siempre estar buscando la resolución de conflictos, siempre estar evitando decir lo que quiero porque mejor escucho a los otros que quieren, pues cuando llega una temporada de eclipses, con un nodo norte en Aries, es como algo así como que la vida me empuja a tener más voz. Y si eso no lo he venido desarrollando con el tiempo, puede salir de una manera muy agresiva, muy disonante, eh, rompiendo. ¿No? Exacto. A ver, no quiero entrar en el tema de tránsito, pero supongamos que una carta natal está en nodo norte en Aries, está pasando Marte por ahí, puede salir con, o sea, todo lo que no salió antes sale de golpe. Es un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Entonces sí, es fundamental esto que estás diciendo, que por eso es tan importante experimentar el nodo sur, porque si no el nodo norte sale de golpe, sea el signo que sea, va a salir de golpe. Y en el caso de lo ariano, es como que, bueno, me cansé de ser pacífico, me cansé de ser tan libre, entonces salgo a la calle a pelearme con todo el mundo. No, no, la idea no es esa, ¿sí? Empecemos a hacer artes marciales de a poco, empecemos de a poco a hacer boxeo, empecemos a hacer algún deporte. ¿Me explicó? No, hacer un gradualismo también. Porque entonces, fíjate lo que termina pasando, ¿no? Como yo no he cultivado esa zona y la empiezo a ejercer de repente, entonces empiezo a decir, no, si ven, por eso es que yo no hago esto, por eso es que yo más bien me quedo callado, porque no me salen bien las cosas, porque mire cómo se puso de mal esta persona, cómo se puso de mal este otro, ¿sí? Y cómo estoy de mala suerte, ¿no? Cuando en realidad no es mala suerte, es que estás aprendiendo. Entonces, más bien, sé un padre suficientemente contigo mismo, suficientemente bueno contigo mismo, y abrázate en esa posibilidad porque todo como seres humanos lo necesitamos aprender. Si tenemos un nodo norte en Aries, necesitamos aprender a ser asertivos, directivos, liderazgo en movimiento, en donde importe lo que yo tengo que decir. Y entonces aprendo a decirlo y me pongo en pro de ser valiente frente a ello. Y aprendo y me recibo cuando las cosas no salieron tan bien. Me recibo, me abrazo, me contengo. Y desde ya que es ir a aprender a ponerse en primer lugar y no dejarse para el final. Y no estar complaciendo un nodo sur en Libra o un nodo sur en Casa 7 tiene una gran
costumbre de complacer o estar muy, ¿qué necesitas? Decidir tú dónde vamos a cenar hoy. Nodo Norte decir, encontré este lugar donde hacen este tipo de pastas, vamos a cenar ahí, ya reservé. Eso. Así. Eso. Y que salió malo, no importa, pero entonces Bueno, me y es que abrazo y Aries es digo, riesgo, Aries es riesgo, que no quiere decir tirarse a la piscina sin medir el agua, pero tiene que ver con romper el equilibrio, ¿sí? Y para que las cosas nazcan, justamente, bueno, se necesita un poco de acciones. y estás nombrando algo que tiene que ver con el eje 1-7, que es el equilibrio. Por eso se llama Claro, eje equinoccial, ¿sí? El del equilibrio. Y el equilibrio solo se logra en movimiento. El equilibrio no se logra en quietud. Necesitas en una bicicleta dar el pedalazo para tener equilibrio, si no te caes. ¿Sí? Entonces, la idea con este eje es muévete. No te paralices porque la cosa no salió bien. Si no salió bien en este pedalazo, da el otro pedalazo y verás que ya va a empezar a salir mejor hasta que coges al ritmo. exacto, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es como cuando se le ponen las rueditas a los niños en las bicicletas, las rueditas pequeñas, como para ir tomando envión y acostumbrándose al andar. Bueno, querer activar de golpe el nodo norte en Aries sin haberlo activado nunca es como no poner las rueditas, ¿sí? Y querer subirse a la bicicleta directamente al niño.